figura maldita de los presos políticos sacude al mundo libre, sacude la conciencia de los ciudadanos de bien, que tienen justos motivos para preocuparse por los presos políticos, porque eso significa justicia política, eso significa eliminar la libertad de conciencia, eso significa cambiar el derecho por las conveniencias. Y cuando el derecho se cambia por las conveniencias es porque hay un régimen despótico, es decir, cuando no hay derecho. El derecho se edifica desde el valor supremo de la justicia. Si no hay justicia, porque las conductas se miden de distinta manera según lo que piense el uno o el otro, estamos arruinados, estamos en las cavernas, estamos en el anticipo de una civilización que va a destruirse a sí misma por su propia fuerza. Esa repugnancia en el mundo se extiende por todas partes. Nos asombra y nos aterra la justicia política de Corea del Norte. Nos repugna la justicia política de Castro, que tiene las cárceles llenas de presos políticos. Ahí están diciendo que van a soltar como 50 presos políticos. ¿Dónde están todos los demás? En Cuba hay miles de presos políticos. En Cuba no se puede pensar y no se puede obrar porque todo es un atentado, una conspiración contra un régimen sagrado. En Venezuela hay presos políticos. Leopoldo López es una figura que estremece la conciencia libre de la gente. Y nos preguntamos nosotros, ¿por qué no reaccionamos ante la justicia política que hay en Colombia? ¿Qué pasa con nuestros presos políticos? ¿Por qué toleramos que a un grupo de personas se las tilde de delincuentes simplemente porque le han servido a la nación, porque han trabajado por ella, porque han cumplido su deber de manera distinta a como el régimen detestable de la justicia política hubiera querido que se comportara? Hoy le hacemos un homenaje a esas personas que han perdido la libertad. Así algunos de ellos no estén tras de las rejas, así algunos de ellos estén gozando de una aparente libertad, pero están ante la tortura, ante el tormento de ser llamados en cualquier momento a ocupar una silla en el pabellón de los condenados o de los procesados en Colombia. Y en primer lugar, queremos recordar a los miembros de la fuerza pública, a esos 2000 y tantos militares colombianos que están en las cárceles simplemente por servirle a la nación y porque cayeron en manos de una fiscalía y de una justicia que no merece su nombre porque están politizadas, es decir, porque persiguen a los militares colombianos por haber cumplido su deber, por haber defendido al país, por haberse batido, por mantener las instituciones y porque los demás colombianos podamos disfrutar de nuestros derechos fundamentales. A todos esos militares, más de 2000, les mandamos un abrazo fraternal y les decimos que no los olvidaremos, jamás. Pero si ese abrazo es extensivo para todos, tenemos que recordar algunos nombres víctimas de una justicia que no merece su nombre. El señor general Arias Cabrales, el señor general Uzcategui, el señor general Rito Alejo del Río, el señor coronel Luis Alfonso Plazas, el señor coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Ahí estamos citando apenas algunos de los muchos contra los que se ha estrellado la justicia. Y lo hacemos también para aquellos que están conminados por una justicia ilegítima, una justicia política, y que están buscando la manera de conducirlos a la cárcel. Basta con el terror de la injusticia para producir estos efectos desastrosos sobre la conciencia libre de los colombianos. ¿Y qué tal si no hablamos, o qué tal si hablamos mejor, de los presos por ser uribistas, los que le han servido bien a la nación, o los que se encuentran sometidos a juicios inicuos simplemente porque transformaron el país a través del gobierno del presidente Uribe? Andrés Felipe Arias, que es para los perseguidores de oficio de los uribistas un prófugo y para nosotros un héroe y una grande esperanza que se frustró en Colombia. Andrés Felipe Arias, sí,
ese ministro que ayudó a transformar la economía colombiana en las épocas de Roberto Junguito junto con Alberto Carrasquilla, y luego que transformó el campo colombiano y que le agregó 1 millón de hectáreas a la producción nacional y 5 millones de toneladas de alimentos. Ese ministro que desarrolló a través de los programas específicos del ministerio una tarea maravillosa, por ejemplo, para el regadío de tierras, de lo que nadie se volvió a ocupar. Andrés Felipe Arias es un prófugo. Luis Carlos Restrepo es un prófugo por haber cometido un grave delito, haberle recibido las armas a 70.000 bandidos, haberlos despojado de las armas, haberlas recibido físicamente de 70.000 bandidos, entre miembros de las autodefensas ilegales y guerrilleros que se fueron desmovilizando en aquella época. El pago, estar perseguido, estar fugitivo, estar en la lista de los presos políticos. Luis Alfredo Ramos. Luis Alfredo Ramos es el Leopoldo López colombiano. Luis Alfredo Ramos está en una cárcel cuando debiera estar o en la presidencia de la República o en carrera para obtenerla. Luis Alfredo Ramos es una gran figura de la vida nacional. ¿Qué delito cometió? Pues el que digan, el que le dé la gana de decir a un bandido comprado por la Fiscalía General de la Nación para mentir. Y Óscar Arboleda, cuántos sufrimientos y cuánto dolor detrás de esa vida impoluta, limpia, clara de un hombre como Óscar Arboleda. ¿Y qué decir de los uribistas perseguidos aunque no estén encarcelados? Bernardo Moreno, Sabas Pretel, Diego Palacio, María del Pilar Hurtado, y ahora se le suman Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga. ¿Perseguidos por qué? ¿Cuáles delitos cometieron? Unos dizque por chuzadas y no han podido mostrar una sola. No tenemos una sola interceptación telefónica que haya sido debidamente probada. Y sin embargo, ahí andan los procesos y ahí anda la Corte Suprema de Justicia para despedazar a sus nuevas víctimas. O por comprar votos a través de los mecanismos oficiales de distribución de prebendas. No me digan, para dar, porque a alguno se le acusa de haber dado una notaría y al otro de haber influido en el nombramiento del gerente de un hospital. ¿Y qué pasa cuando se compra todo el poder político de una nación? ¿Qué pasa cuando se reparte mermelada en billones de pesos para comprar la voluntad popular? No, digamos la verdad, esto no es justicia, esto es política con toga, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Lo peor, no hay nada más grave que cuando los jueces se enloquecen. Los jueces tienen que ser siempre la reserva moral de la nación, la esperanza del ciudadano. Recordemos cómo aquel molinero alemán que estaba siendo maltratado por un príncipe le dijo al terminar una reyerta sobre su pequeña tierra: todavía hay jueces en Berlín. Mientras haya jueces, hay esperanza. Cuando los jueces se convierten en instrumentos de una detestable ideología, cualquiera que ella sea, la nación está perdida. Por eso, levantamos nuestra voz y nos hacemos solidarios con las víctimas de la justicia política. En Colombia estamos en mora de hacer una grande organización por los presos políticos de este país que encabezan, por desgracia, quienes mejor nos han servido, los soldados de Colombia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 17 minutos.